Bien, estamos de vuelta en tu pantalla, como te había prometido, para tratar un tema delicado y doloroso. En realidad, para los viejitos, los jubilados, pensionados, están bloqueados para poder llegar a percibir la reparación de sus haberes. Y algunos ya habían comprometido hasta esa platita que casi era seguro que la cobraban. Algunos han pedido créditos y ahora no lo pueden pagar. Pero bueno, es un tema que nos es ajeno porque no lo podemos resolver en Jujuy, parece. Pero esperemos que un día lo podamos resolver. Por eso hablamos con la doctora Adriana Camacho. Bienvenida. Gracias, doctora, por estar. Integra el Instituto de Seguridad Social del colegio, ¿no? Del Colegio de Abogados, sí, con la doctora María Vargas Durán, que ella es la presidenta y yo la vicepresidenta. Bueno, somos un cúmulo de abogados previsionalistas que ya algunos más o menos nos deben ubicar porque el año pasado ya hicimos más o menos la publicidad de lo que fue la reparación histórica, cuáles eran los beneficios y los inconvenientes, ¿no? De parte de algunos, hay algunas situaciones que no encajan dentro de la reparación histórica, explicábamos cuáles eran los que quedaban excluidos. Fueron 2 jornadas completas de una ansiedad tremenda tenían los jubilados. Bueno, y se entró en vigencia la ley en septiembre del año pasado. Firmamos los convenios y ¿qué pasó? El problema es el siguiente, el kit de la cuestión. Al ser un soporte digital, hubo un error en el sistema de lo que es juzgado federal, pero no juzgado federal de provincia, sino que viene desde la corte. Hay 3 provincias involucradas y entre esas la nuestra. Y Salta también, ¿no? Salta también, por razón de jurisdicción, nosotros dependemos de la provincia de Salta. Salta tampoco tiene, digamos, el 28 y 29 del mes pasado tuvimos una reunión, un Congreso Nacional de Seguridad Social. En ese congreso se mostró una estadística de homologación de convenios. Obvio, nuestra provincia decía 0 Jujuy, 0 Salta y, si mal no recuerdo, creo que es Neuquén. Lo cierto que se preguntó, estaba la gente de la superintendencia de la Corte y ahí explicó que hubo un error en el sistema y los convenios fueron remitidos a otras provincias. En este caso hay un grupo que está en Comodoro y hay otros que dicen que están en Bahía Blanca. Lo cierto que, bueno, no llegaron acá a Jujuy. No tenemos perspectiva de cuándo va a ser esa homologación. Una forma de subsanar este sistema, este problema, este inconveniente fue una reparación anticipada que se le estaba entregando, pero no la retroactividad. Es decir, un pago a cuenta. Sería el mensual, pero no desde que uno pone la huella digital, que supuestamente desde ahí se generaba y se pagaban las diferencias. Juntaba la retroactividad, una vez que se homologaba el juez, se pagaba todo junto en un solo pago. Eso es para los que no hicieron ningún tipo de reclamo judicial. Sí. Hoy esos tampoco están cobrando. ¿Por qué? Porque se está pagando el mensual. El mes pasado se habilitó más o menos 10.000 jubilados más para cobrar reparación histórica que firmaron entre octubre, diciembre, hasta enero, podríamos decir. Ahí hay algunos que firman y al mes siguiente lo tienen. Y entonces vienen y nos preguntan por qué unos sí y otros no. La situación es la siguiente. El decreto reglamentario que modificaba la ley, o sea que reglamentaba la ley, establecía en su artículo 8 que tenían privilegios los mayores de 80 y los que tenían una diferencia que no superaba 2 haberes mínimos. Bueno, aún así tampoco se cumplió esa situación, pero en la medida que van pasando los meses, el ANSES lo va haciendo, digamos, pero no la retroactividad. La retroactividad va a ser una vez que se homologue. Lo cierto que la justicia,
según la superintendenta, no nos dio fecha, por lo menos para Jujuy y Salta. Justamente el Congreso lo hizo Salta, porque nosotros al depender la Cámara Federal de Salta, y necesitábamos que estuvieran los jueces presentes. Muchos de los abogados, y no por defender a mis colegas, se sienten acosados, angustiados por el tema de los jubilados que uno firman, y a veces a la semana o a las 2 semanas fallecen o no pueden cobrar. Eso? Hemos recibido en las redacciones, en el diario, en el canal. A mí personalmente también me ha pasado que he firmado y no he podido cobrar. Entonces, estas situaciones sí son difíciles, pero bueno, son circunstancias que son ajenas yo también digo al Poder Judicial, porque la gente me dice, me voy a reclamar al Poder Judicial. No, al Poder Judicial, acá la provincia dependemos de algo central, que es la Corte. Si la Corte no subsana este error, el Poder Judicial, la provincia puede hacer, digamos, del Juzgado Federal de la provincia, puede hacer su reclamo, pero no pasa de más que eso. La situación nosotros dependemos de la Cámara Federal Salta. Cámara Federal de Salta también hizo su reclamo, pero bueno, hasta que esos convenios que eran de Jujuy fueron remitidos a la provincia, donde un juez no es competente, hasta que se declare la incompetencia, vuelva de nuevo acá, va a pasar unos meses. Así que yo realmente les digo a mis clientes, paciencia, paciencia, entiendo la situación. Claro. El inconveniente dentro de todo se va pagando a los que no tienen reclamo judicial en las cuestiones de reparación histórica. La circunstancia va a ser más aún respecto de los que ya estaban con juicio en pendiente, claro, con sentencia judicial. Listo, todo. Exacto. Eso directamente, primero tiene que formarse en un proceso, estamos hablando de todo esto, de un proceso digital. Es por eso que los abogados no tenemos instrumentos para intimar al ANSES a cumplir este convenio, porque saben los jubilados que en el convenio no figura plazo. No tiene plazo de cumplimiento este acuerdo transaccional, o sea que dependemos de la voluntad del ANSES y de paso también del Poder Judicial, cuando subsane el error. Yo lo escucho, pero con suma atención, pero no sé, capaz que un jubilado que nos está mirando en su casa debe estar diciendo, pero si es cuestión de arreglar, pónganse de cabeza ya, el lunes que viene resuelvan, traigan todo lo que está mal hecho, pásenlo para Jujuy. No es así de simple. No es así de simple. Cuando yo les digo a los jubilados, piensen, es un acuerdo. Para acuerdo hay 2 partes, cada uno están patrocinados. Cuando nosotros vamos y nos presentamos a ANSES, dejamos la huella digital y esa huella digital está mi cliente y el abogado. Al frente tenemos un empleado, pero si vemos el convenio dice Basa Bilbaso y el abogado, que es Buenos Aires. O sea que ahí todavía no completamos. O sea, esas actuaciones tienen que ser por parte de ANSES remitidas a Buenos Aires. Me imagino que esos ya tienen digitalizado la huella de Basa Bilbaso y de su abogado. Y enviadas al Poder Judicial. Es lo que hizo ANSES. Se lo envió al Poder Judicial y nosotros, cuando enviaron a Jujuy, lo enviaron a la provincia, bueno, como les dije, a otras provincias. Lo que sucede que desde el comienzo de la digitalización del Poder Judicial en lo que respecta a materia previsional, que fuimos como el caballito de batalla para que después fueran otras en materia civil, en materia penal, fue que se tomó de acuerdo a Buenos Aires. Buenos Aires, tenemos Capital Federal, tiene su fuero, que es Fuero de Seguridad Social. Su Cámara de Seguridad Social. Específicamente para eso. Nuestro no. Nosotros tenemos que entender que los jueces, tanto el doctor Cardoso como el doctor Hansen, que asumió hace muy poco, ellos no solo ven la materia previsional, ven materia fiscal, lo que hasta es electoral. Claro, sí. Y ahora más aún electoral. O sea que no es la prioridad los jubilados. Es por eso que esto se hace como un cuello de botella. Ahora, qué duro escucharte, doctora, decir, no es prioridad el jubilado, debiera ser. Debiera ser. Se ha creado una secretaría de
no debe llevar ni 2 meses de previsional, pero lo cierto es que tampoco se han creado, digamos, no han creado más cargos ni han empleado otros, son los mismos empleados, o sea que... Otro cuello de botella. Exacto. Al asumir el doctor, antes estaba el doctor Cardoso y siempre un juez subrogante que era el doctor Poviña. Sí, hoy en día el doctor Hansen, bueno, ha tratado de acelerar, igual que lo mismo que el doctor Cardoso, pero bueno, es entendible que también se entran innumerables demandas. Aún así, los juicios de reajustes acá están durando unos 5 o 6 años, digamos, para que se ejecute una sentencia. 5 o 6 años. Sí. Y aún tampoco la ANSES está apelando, digamos, a la Corte, ¿no? Son muy poquitos que estaban apelando. Ellos sabían salir la sentencia, apelaban a la Cámara, volvían a apelar y nos llevaban a la instancia de la Corte. O sea que se hacían eternos unos juicios que a veces duraban 10 años. Cuando uno le dicen 10 años duró Bádaro, es cierto, 10 años. Porque iba a la Cámara, la única competente era la Cámara de Seguridad Social de Buenos Aires, no teníamos Cámara acá. Con otro fallo de un jubilado, como usted dice, un amparo por esta situación, que se llama Pedraza, decidió la Corte fijar que fueran competentes los jueces de Cámara de cada provincia. Al no tener nosotros jueces de Cámara, dependemos de Salta. O sea que los jueces de Cámara de Salta ven los de Jujuy y los de ellos. Así que en realidad es un laberinto judicial imposible de transitar, sobre todo por una persona que ya está en la tercera edad, que ha cumplido durante su vida con todo, y ahora hay que decir que tenga paciencia. Sí, desgraciadamente es que no tenemos, digamos, instrumentos. Se ha hablado, en uno de los disertantes decimos poner cartas documentos, pero después cómo y seguimos la cuestión, digamos, federal, en la parte justiciable, si no tenemos papel. Digamos, el acuerdo no está. El acuerdo, ¿cómo vamos a exigir sobre un acuerdo que no existe? Hay un acuerdo que cuando nosotros firmamos, que es un acuerdo borrador, yo lo he intentado. Me han dicho, uno de los juzgados me ha dicho que tengo que esperar el procedimiento que estableció la Corte para la Ley de Reparación Histórica. O sea que seguimos en la espera. ¿Cuántos jubilados en Jujuy tienen un número más aproximado? No sabemos estadísticamente. Ahora quizás un poco menos porque son menos las propuestas, pero en principio, debo decir, se firmaban hasta 70 por día. Por día se llegó a firmar, o sea, tanto a jubilados del interior como hablo jubilados pensionados y retirados por invalidez, ¿no? Todos ellos entraban dentro del convenio. Hay muchos que al ver la propuesta y estaban en juicio, vieron la retroactividad y lo firmaron, estando en una instancia judicial avanzada, que hoy en día podían haberse arrepentido porque que terminaban el juicio, estábamos en la misma instancia. Lo cierto es que, bueno, ya se firmó el convenio, hay que ver, en nuestra provincia está castigada con esto, no tenemos certeza todavía, porque si yo le digo de aquí a 2 o 3 meses le estaría mintiendo. No sabemos, ni siquiera el Poder Judicial lo sabe hasta el día de hoy. Calculo que ellos entienden que dentro de este año piensan subsanar esto, porque con respecto a las otras provincias caminó, digamos, la ley de reparación histórica. Es nuestra provincia la del inconveniente, digamos. Dios mío. No sé, uno piensa, pues, ¿por qué no va el gobernador, habla, patea una puerta en Buenos Aires? Pero no es así, ¿no? Sí, es con la Corte. No se puede. Es la Corte y el sistema informático para ellos mismos, que ya llevan muchos más años que nosotros, le es difícil de manejar. Y una provincia como la nuestra, que todavía no tenemos cámara, mucho más. Así que, bueno, yo a los jubilados digo, paciencia. Además debo decir que la homologación va a haber una audiencia, o sea que imagínense que va a haber una audiencia para que ratifique o rectifique la reparación histórica.
y una vez de hecho eso se homologa. Así que nos van a llegar una notificación electrónica a los abogados para que vayamos con el jubilado a ratificar. La idea de la Cámara de Apelaciones, digamos, fue que fueran solo los que rectificaban, digamos, claro. Cambiaron de opinión, deciden continuar con el proceso. Pero bueno, todavía estamos en veremos, o sea, no tenemos nada, ningún homologado, así que no podemos decir ningún ejemplo. No hay ejemplo. Sí. Bueno, gracias por ubicarnos, contarnos lo que pasa. No hay problema. Y bueno, nos queda solamente rogar a Dios, no sé, alguien que se ocupe, que se acelere y pedirle a los viejitos que tengan paciencia, una vez más. Sí, yo los entiendo porque para nosotros un año puede ser, pero para ellos un año es un año. Yo siempre les digo, es un año. Sí. Un mes, porque ellos tienen, o sea, saben que su expectativa es más corta, lo quieren disfrutar, y el hecho de aceptar la reparación histórica fue no solo para el Estado de disminuir la litigiosidad, porque eso fue la idea, sino que efectivamente por lo menos llegaran ellos a alcanzar a cobrar una sentencia, digamos, no el valor de la sentencia en su totalidad, pero gran parte. Es como dicen, una reparación, ¿no? Exacto, y no fue por así. Dios. Bueno, ojalá que se resuelva lo más pronto posible, pero da la sensación de uno estar como cabeceando al Estado de la Federación, ¿no? No lo vamos a poder voltear, pero bueno, dejaremos la cabeza. Se dejó la denuncia y la inquietud en la gente, a las juezas, los jueces de Buenos Aires, en mi caso particular, que ya venimos hace muchas jornadas junto con ellos, o sea, tenemos un trato especial. Le dejamos la inquietud, le dijimos que la situación en la que estamos pasando, vengamos que nuestra provincia económicamente no está bien, y bueno, para ellos es un alivio. Pero bueno, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, más de eso no podemos. Han tomado, apenas levantamos la mano, dijo, sí, ya sabemos del problema de Jujuy. Gracias, Adriana, ha sido muy clara, lamentablemente muy clara. Pero bueno, no sé, seguiremos tratando, rogando y pidiendo por los viejitos. Sí, y bueno, ojalá empiecen a llegar algunas buenas noticias. Nosotros también estamos con esa esperanza. Regalamos los chocolates de las cuevas, que siempre muchísimas gracias, nuestros amigos de Chocolates Jujeños nos convidan para los invitados. Bueno, muchas gracias. De nuevo, licenciado. Muy amable. Muy amable, gracias. No sé, abuelo, abuela, no te mueras, aguantá. ¿Qué te puedo decir? Vamos a llegar un día a tu edad y ojalá que la situación sea otra en ese momento. Vamos al corte y vamos a hablar con el profesor Patricio Walton de otro temón.